Amén, gloria, Bueno, los que no saben, gloria al perdón, Señor. los que no saben, ayer se cayó mi Broma esposa aparte. aquí. Amén. Bueno, yo quiero darle gracias al Señor, amén, porque de verdad que el Señor me guarda. Y como dice el hermano Carlos, dice, a ver hermana, dice, venga que le pego otro golpecito para que sigan despegando sus huesos. Y bueno, venía caminando de allí y venía por el Por el terraplén. subiendo y de repente pisé mal. Y estaba lleno de hermanos ahí. Y me fui y me iba, yo sentía que me iba y me caí. Y pegué bueno, clavé el codo y caí con esta parte. Pero de verdad era para haberme roto los huesos. Porque quedé con la pierna como así, como atravesada, no lo sé. Pero los hermanos decían, a ver que le ayudamos a levantarse. Y digo, no, que yo me voy a levantar sola. Y de verdad que es la segunda vez que me caigo así. Y la primera vez yo sentía mis piernas muy pesadas. Y de ahí es como que se me destaparon las arterias, se me acomodaron los huesos. Y ayer me pasó lo mismo. No tengo dolor, no tengo molestia, no tengo nada. Estoy como si realmente me hubieran sacudido y nada. Así que mi hermano Carlos dice, bueno, cada vez que usted se sienta mal, dice, la tiramos para que se acomode. Amén, gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues yo, bendiciones mis hermanos, nuevamente, y sí le doy gracias al Señor por lo de la pastora ayer, lo de la hermana Graciela, porque se me fue de las manos, estaba al ladito mío y fue algo como que se escapó. Y le doy gracias al Señor, sobre todo porque, bueno, hemos estado orando en estos días, le doy gracias a todos los hermanos que nos han apoyado en oración por mi nieta Carla. Y en verdad, mis hermanos, el Señor escucha la oración de los justos, porque hemos estado orando en muchas direcciones respecto a la niña, por su carácter, hemos pedido docilidad para ella, pero yo también he pedido al Señor que la guarde y que la guarde mucho, y esta mañana hemos podido ver que Dios guarda a la niña, porque se nos ha escapado de las manos a todos los que veníamos en el grupo, o sea, sus abuelos, sus tíos, sus padres, ha salido corriendo, y por supuesto ustedes saben que la calle está ahí, había tráfico, y Dios ha puesto su mano, la verdad, porque es rápida, esa niña tiene una agilidad tremenda, y el Señor la ha guardado y hemos podido alcanzarla de puro así. Digo la verdad que Dios es grande en su misericordia, y a los hermanos les digo, no se cansen de orar por sus hijos, por sus nietos, oren siempre aunque estén perfectamente bien, oren siempre aunque estén bien, porque el enemigo lanza sus dardos, ¿verdad? Y no sabemos en qué dirección ellos pueden tomar. Guarden siempre a sus hijos, a sus nietos, a su familia con la oración, porque el Señor escucha las oraciones de sus hijos. Bendiciones. Gloria a Dios. Dios bendiga grandemente a todos los hermanos una vez más. Bendito sea aquel que vive y reina. Yo les ruego por favor que le demos una ofrenda de aplauso, no a mí, sino al que vive y reina por los siglos de los siglos, que hace grandes maravillas en nuestras vidas. Yo quiero por favor pedirle al pastor pues que me regale un poquito de tiempo, un poquito más larguito, ¿no? Porque el testimonio que voy a dar pues es maravilloso y es digno de poder compartirlo. Y quiero fundamentarme en 5 versículos de la Biblia. El primero pues se encuentra en Jeremías capítulo 33:3. No sé si la hermana lo pone y lo podemos leer juntos, en la que dice: clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas grandes e insensibles que tú no conoces. Luego dice pues en Mateo capítulo 7 versículo 7: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Luego dice en Romanos capítulo 10 versículo 11:
Pues la Escritura dice, todo aquel que cree en Él no será avergonzado. Luego dice en Marcos capítulo 9, 23, Jesús le dijo, como que si tú puedes, todas las cosas son posibles para el que cree. Gloria a Dios. Y luego dice en Juan capítulo 11, versículo 40, ¿es el 40? Pero ahora procuráis, no, Juan 11, 40. Jesús le dijo, ¿no te dije que si creyeres verás la gloria de Dios? Bendito sea aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hago énfasis en estos 5 versículos porque la verdad que estos a mí me demuestran que las peticiones de ustedes, o sea, las oraciones de ustedes, la de la congregación allá en Ecuador y las mías y de mi señora, han sido contestadas de acuerdo a la voluntad de Dios, más de lo que nosotros hemos pedido, ¿ya? Y como vemos en estos versículos, pues primeramente dice, clama a mí, yo te responderé, dice el Señor, es lo que justamente estábamos haciendo, gloria a Dios, y seguiremos haciéndolo. Luego dice el Señor, pues que si pedimos, se nos dará, si buscamos, hallaremos, y si llamamos, se nos abrirá, gloria a Dios. Y pues nosotros hemos llamado y se nos ha abierto, ¿ya? Y se nos ha dado, se nos ha concedido lo que habíamos pedido y más de lo que habíamos pedido. Luego pues dice pues en Romanos capítulo 10 versículo 11 pues que dice que a todo aquel que creyere en Él no será avergonzado. Y lo que hemos estado pidiendo lo hemos estado confesando a través de las cámaras, a través de la televisión, o a través de Facebook, a través de WhatsApp. Es decir que el mundo que nos ha visto, a lo mejor pensó que estamos pidiendo en vano, pero ahora da el caso que se van a dar cuenta que no era verdad, que nosotros teníamos razón y que teníamos un fundamento de alguien que es verdadero y eterno como es nuestro Dios, que nos concede cuando le pedimos, a su tiempo desde luego, y algunas veces pues de una manera más maravillosa. Gloria a Dios. Luego dice pues el Señor dice pues de ciertos, os digo que al que creyere todo le será posible. Y para terminar con el versículo que nos dice pues, sucede que en esta parte de Juan capítulo 11, versículo comienza desde el 39, cuando Marta le decía a Jesús, es que Señor, hace 4 días que está muerto, refiriéndose al hermano. Y ya seguramente que está apestando, ya no se puede hacer nada. Y Jesús le dice, Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? ¿Quién vive? Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el Señor. Hermano, y es así como después de haberle pedido algún tiempo, y ciertamente algunas veces yo también con un poquito de dudas, porque es normal, somos humanos. Dios no nos ha dicho que somos infalibles. Mientras estemos en este cuerpo, tenemos errores. Si no nos dijera en primera de Juan capítulo 2, versículo 1, hijitos míos, yo pido que no pequéis. Pero si alguno pecáis, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y cuando dice pequéis, no se está refiriendo que se trate solamente de alguna acción de aporrear a alguien, sino que cuando tenemos dudas. ¿Por qué? Porque una de las cosas que nos ha pedido Dios es que no dudemos, que nuestra fe sea siempre puesta en Él, con firmeza y seguridad, con esperanza en Él. Y bien, llegó el día pues en que tenía que ir a la consulta médica, que fue pues el día 23, el día viernes. Y claro, mi petición, como creo que también la de usted, era pues que encontremos gracia en los médicos, para que la atención sea como la que Dios, quiere que sea en nuestras vidas, que somos sus hijos. Y así fue, queridos hermanos, que llegué a la consulta y claro, mi saludo fue, pues Dios le bendiga, ¿no? Porque eso es lo importante, que hay que identificarse como cristiano.
Ya los cristianos ya no estamos para decir buenas tardes, buenos días. No, no, no. Los cristianos somos, Dios te bendiga, porque la palabra de Dios nos enseña que esa es la orden que Dios dio en Deuteronomio al pueblo de Israel, de cómo debemos saludar. Y entonces, ¿qué pasa? Que los doctores pues me atendieron de maravilla. Me atendieron como que se me habían conocido de hace mucho tiempo. Sí, me contestaron el saludo, me dieron gracias porque les decía que Dios les bendiga, con una sonrisa a ellos. Y entonces les conté pues la situación por cual estaba allí y me dijeron, déjame ver los exámenes. Los vieron los exámenes, sí, ciertamente, acuéstate ahí. Me hicieron soplar, sí, ciertamente tienes 2 hernias, pero no te preocupes. Claro, yo me vine un poquito abajo, ¿para qué lo voy a mentir? Es decir, de ver que me estaban atendiendo como yo había pedido, pues me dio emoción. Y les dije, pues perdónenme, es que le digo, pues ya estoy viejito, le digo, y ya uno pierde, le digo, ciertas fuerzas, le digo. No, dice, nosotros te entendemos, no te preocupes. Dice, te vamos a realizar las 2 operaciones, que era algo que a mí me tenía preocupado, porque si me hacían solamente una operación, de todas maneras yo me quería ir a Ecuador. Y sucede que en Ecuador una operación de hernia inguinal vale más de 3.000 euros, más de $3.000. Y eso no es fácil reunirlo allá. Más aún que yo que soy jubilado con una paga pues un poquito cortita. Y en cierta forma me preocupaba y mi señora me decía, pero ¿cómo te vas a venir? Dice, si aquí cuesta mucho. No sé, yo me voy en el nombre del Señor. Yo quiero servirle a Él, quiero seguir predicando en aire libre allá y Él verá lo que va a hacer. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Que me dice el doctor, vamos a hacer las 2 operaciones. Y no te preocupes, porque vamos a ponerle malla y vas a quedar muy bien. Esto refiriéndose porque yo les dije que tenía 7 operaciones. ¿Ya? Sí, no te preocupes, dice. Te vamos a hacer una pequeña inserción en ambas partes porque ya no podemos hacértelo por esteoscopía, no sé cómo, pero vas a quedar bien. Y a mí, pues claro, me dio más emoción, ¿no? Más alegría porque yo dije, ¿cómo? Las 2 operaciones, ¿ya? Y ellos me están diciendo que no me preocupe. ¿Cómo no me iba a dar gozo? Y yo le pregunto a ellos, le digo, doctor, le digo, perdone la pregunta, ¿y después de qué tiempo será? Me dice aproximadamente 1 mes. Pues me dio más alegría todavía, ¿no? Porque la verdad es que me quiero ir un poco rápido, ¿ya? Y entonces, ¿qué pasa? Que bueno, le di gracias en el nombre del Señor, les decía de Navidad y cosas y media, se quedaron contentos, ahí con una sonrisa. Y entonces, y dándome ánimo. Y entonces, ¿qué pasa? Que yo salí del consultorio, pero es que yo no podía dejar de llorar. ¿Por qué? Porque yo estaba viendo que la gloria de Dios se estaba manifestando en las peticiones que había hecho. Y como claro, pues la gente me quedaba mirando, yo me metí al aseo, ¿no? Ahí me metí y seguí llorando hasta que ya me pasó un poquito más. Y salí del hospital y cuando de repente una señora me ofrece uvas y me dice, mira, come uva. Y entonces yo le dije, no, le digo, gracias, le digo, y me fui. Pero al caminar unos 3 metros más o menos sería lo mejor, ¿no? Algo me hizo reflexionar que yo la había despreciado. Y me regresé y hablé y la llamé y le digo, señora, le digo, perdóneme, le digo que le haya despreciado las uvas. Pero es que estoy en una situación, le digo, de esto y de esto, le digo, ¿ya? Y entonces me dice, no te preocupes, me dice, no te preocupes. Y entonces hemos entablado una conversación allí hasta que el punto que ella aceptó a Cristo. Se llama Ramona Fernández. ¿Sí? Sí. Se llama Ramona Fernández. Bueno, a través del trayecto yo seguí clamándole y dándole gracias a Dios. Se me venían lágrimas y no podía dejar de retenerla. Era la emoción muy grande. Y llego a la casa, pues, bueno, almuerzo. Y me fui a mi cuarto y ahí estuve, pues, aún tratando de asimilar las cosas bellas que me habían pasado. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando de repente suena el teléfono, habrán pasado unas 3 horas tal vez. Y entonces me dice una señorita, me dice, ¿usted es segundo Pincay? Sí, le digo. Mire, dice, el doctor que lo acaba de atender lo va a operar el día 28.
¿el 28 de cuándo? Le digo. De diciembre, me dice. De diciembre, le digo. Que la próxima... De diciembre, sí, me dice. Tiene que venir el 27, tiene que venir, dice, al hospital de Molina para hacer la preoperación. Sí. Y entonces, es que cómo no me iba a sentir gozoso. Hermanos, que me dice que voy a la atención y luego me dice que era después de un mes y de repente me llaman para decirme que no, que dentro de 5 días. Hermano, ¿qué quiere decir eso? Que alabamos a un Dios vivo, a un Dios que es real, a un Dios que es eterno, a un Dios que hace las cosas de acuerdo a la voluntad de Él, que no estamos en vano aquí, que Dios está con nosotros, que lo que tenemos que hacer es tener nuestra esperanza y nuestra fe, nuestra confianza en Él. Y que tenemos que tener la plena seguridad de que Él va a hacer las cosas, no de acuerdo a las que se las pidamos, sino mejor de las que se las pidamos. Hermano, comparto esta alegría, este gozo, porque para mí es algo demasiado grande. Es imposible que yo pueda olvidar esto. Y yo creo, hermano, que el Señor ha permitido esto, no para que yo solamente testifique aquí, sino para que lo testifique donde sea posible. Porque desde el día que el Señor me rescató de la inmundicia, ha hecho grandes maravillas. Así en breve rasgo voy a comentar. A mí me querían predicar y yo no quería escuchar. Pero un día estuve preso y me prestaron un libro, bueno, lo pedí que me prestaran, que decía Dios habla al hombre. Y aquí yo escuché muchas cosas, leía unas cosas que iban en aumento, que se refería al libro de Apocalipsis. Y entonces, ¿qué pasa? De que le digo a esta persona que me quería predicar, le digo, me gustaría conseguir ese libro. Le digo, yo no sabía que era Biblia, ¿no? Ese libro, le digo, que dice Dios habla a los hombres. Dice, en tal parte, dice, hay una librería grande, esto es en Nueva York. Ya, pues le digo, bueno, vamos, le digo. ¿Cuándo nos vamos para ir a buscar uno? Tal día nos vamos. Y hemos llegado y no había el libro, no había la Biblia esta, Dios habla al hombre. Y cuando ya nos íbamos, el vendedor dice, oiga, dice, hermano, pero tengo una Biblia que es muy práctica. Y le digo, ¿cuál es? Me dice, esta. ¿Y qué es esta? ¿Ya? Ya le digo, ¿cuánto vale? $60, véndame. Me la llevé y claro, como es normal, uno del mundo, ¿no? Llegué a la casa, la puse envuelta, la dejé encima del televisor. Y al otro día me fui pues a trabajar. Pero al llegar al otro día ya merendé y entonces pues de repente al ver televisión, lo primero que vi fue la Biblia. Y entonces pues ya fui y la agarré, la abrí. Y yo lo único que dije es, Señor, no, Dios mío, hay tantos dioses, yo no sé cuál es, enséñame cuál es el verdadero. Y abrí la Biblia y dio la casualidad que se abrió en Juan 3:16. ¿Sí? Y bueno, no entendía yo muy bien, pero en ese momento comencé a entender de una manera brutal, así lo digo, brutal. ¿Por qué motivo? Porque decía pues que Dios no había mandado a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Porque el que no tenía al Hijo desde ya era condenado. Y estas palabras a mí me chocaron de una manera, pero como usted no tiene imaginación. ¿Por qué? Porque cuando yo leí que decía, ya es condenado, se me vino por la mente como un cassette que daba la vuelta. Y entonces yo había estado en tantos problemas, me habían disparado, me habían seguido a machete, me habían seguido con cuchillos, no porque yo era ladrón, no, sino que porque me gustaba pelear. No me gustaba muy bien que alguien me levante la voz. Era pequeñito, pero era resabiado, ¿ya? Y entonces, ¿qué pasa? Que todo eso pasó por mi mente las veces que yo pude haber sido muerto. Y entonces lo que yo pude entender es que si me hubiesen matado yo estuviera en el infierno, que Dios había tenido misericordia de mí. Y entonces vino un lloro que jamás he sentido hasta el día de hoy.
Entonces, ¿qué pasa? Que la cabeza y el cuerpo me quemaba, pero que así, literal, me quemaba. Y yo estoy seguro que escuché una voz que me dijo, póstrate de rodillas. Que Dios me perdone si estoy mintiendo. Yo escuché una voz que me dijo, póstrate de rodillas. Y yo hice caso a esa voz y me postré de rodillas. Y cuando me postré de rodillas fue peor. No podía dejar de llorar. Me quemaba así el cuerpo. La cabeza me ardía. Y cuando yo estoy seguro, hermano, que yo sentí una mano grande que se puso en mi cabeza y que me dijo, no llores más. Hasta ahí recuerdo. ¿Por qué? Porque me dormí. Me quedé ahí anestesiado. Y cuando me desperté, estaba yo tan livianito que hoy día yo digo, ¿por qué no salté? Porque yo creo que si saltaba, chocaba mi cabeza al techo, si sabe. Sí, Dios sabe que no miento. Y al otro día que voy al trabajo, yo no podía dejar de hablar. Porque en ese momento yo comencé a entender muchísimas cosas de la Biblia. Y yo decía, claro, aquí dice lo mismo, acá dice lo mismo, pero el propósito de Dios es que si no le entiendo de esta manera, que le entienda de esta manera, pero que le comprenda. Y fui a mi trabajo y no podía callar. Y los compañeros de trabajo que sabían lo que yo era, un borracho, un mujeriego, me decían, cállate, hombre, dice, fulano de tal que conoce a Cristo hace muchísimos años, no nos habla como tú. Le digo, pero es que yo no puedo callar. Y el cuerpo se me estremecía. Y entonces me dijo un hermano, me dice, déjalo nomás, dice. Déjalo nomás. Le dije que no puedo, mira el cuerpo cómo se me hace. Ese es el espíritu, dice. Pues no te preocupes, dice. Ya vendrán. Y entonces me quedé callado. Y fui como al 2 meses. Bueno, yo eso me pasó en agosto. ¿Ya? Y en en noviembre ya me acerqué al pastor y declaré a Cristo Jesús como mi Señor y su Salvador. ¿Por qué motivo no lo había hecho antes? Ese es otro punto. Porque claro, yo había vivido esa experiencia, pero yo quería llegar al Ecuador para divertirme, y después que me divierta, entonces ahora sí, Señor, ven a mi vida. Pero algo me hizo entender en Corintio, que me hizo entender pues que yo no podía estar seguro de llegar a Ecuador y poder hacerlo, porque en Lucas dice pues que hoy es el día de salvación, ¿ya? Y entonces dije, no, yo tengo que primero, yo me iba a ir en enero, entonces en noviembre dije, no, primero las cosas de Dios. Acepté a Cristo y me fui a Ecuador, y la basura que había pensado hacer no la hice, sino que comencé a predicar a la gente, y gracias a Dios vino muchísima de mi familia a Cristo. ¿Quién lo hizo esto? Gloria a Dios, aleluya. ¡Y a su nombre! ¡Y a su gloria! Dios les continúe bendiciendo, hermanos. Y perdónenme por quitarles mucho tiempo. Gloria a Dios. Pero es que cuando suceden experiencias como esta, uno no puede callar. Aleluya. Dios les continúe bendiciendo, hermanos. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Aleluya. Alabado.